Dicho esto, vamos a hablar de armas geofísicas. Armas que, si preguntáis a la mayor parte de la población del mundo, no tienen ni idea de qué son, ni de si existen siquiera. ¿Geofísicas? ¿Qué quiere decir geofísicas? Geo, ¿qué es? Tierra. Físicas, más o menos ya empezamos a entender ese concepto. ¿Puede haber armas que afecten físicamente a cuestiones de la Tierra? Hay gente que dice que estos son bulos, que son tonterías, que esto es totalmente falso. Nosotros hoy vamos a demostrar que eso es totalmente cierto y que hace mucho más tiempo de lo que muchos imaginan, que es un hecho. Pero de esto no hablarán en el simposio que va a hacerse aquí, seguro. Vamos a ver un vídeo. Os he dicho antes por la mañana que tendríamos algunos cuantos vídeos y que son vídeos que son realmente interesantes. En este primer vídeo vamos a ver algo de un señor llamado Nikola Tesla. Dicen que el mayor científico de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Pero que curiosamente no se habla de él en las escuelas ni en los institutos. Es muy difícil. La gente ha oído hablar de Einstein y otros, Edison, pero Tesla no les suele sonar de nada. Pues vamos a ver cómo este señor hizo algo. Generador de terremotos. ¿Cuándo fue esto? ¿Fue verdad? Vamos a ver el vídeo. Una de las fuerzas de la naturaleza más poderosas es el terremoto. Supongan que ese poder pudiera ser utilizado como un arma. Algunos creen que Tesla descubrió una manera de hacerlo. La máquina de terremoto de Tesla era un oscilador mecánico, que es básicamente un equipo que produce vibraciones. Al producir estas vibraciones, la máquina podía hacerlas resonar con diferentes estructuras. El oscilador tiene como base el principio que toda sustancia, cuando es estimulada, tiene una frecuencia de resonancia. Si esta frecuencia es identificada y amplificada por una fuerza exterior, como un oscilador, cualquier material puede literalmente sacudirse hasta romperse. La destrucción del puente de Tacoma Narrows en Washington en 1940 demostró este principio. Los vientos azotaron al puente con la frecuencia precisa, provocando que el acero del puente se agitara violentamente en un patrón rítmico hasta que finalmente se hizo pedazos. Para demostrar el poder de la resonancia, vamos a ver lo que sucede con una copa de vino cuando vibra hasta su punto de quiebre. Para comenzar, haremos vibrar el cristal y usando un micrófono conectado a un osciloscopio, veremos a qué frecuencia vibra. Luego fijaré la frecuencia en un generador, que reproducirá el sonido a través de un amplificador conectado a unas cornetas. Como el cristal se empezará a mover a más de 400 veces por segundo, utilizaremos una luz estroboscópica para verlo más lento. Ahora, como va a ser muy ruidoso, voy a necesitar algo de protección. A medida que se aumenta la intensidad de las vibraciones, el cristal se agitará cada vez más hasta que no lo soporte. Así que al aumentar el volumen, el cristal se romperá. Lo que acabamos de ver fue como un mini terremoto y la máquina de terremoto de Tesla podía hacer esto mismo, pero a mayor escala. En 1887, Tesla declaró haber creado un oscilador con una frecuencia ajustable que no superaba el tamaño de un reloj despertador, e incluso dijo haber intentado utilizarlo en un edificio en construcción. En pocos minutos, sentí como el edificio comenzaba a temblar. 10 minutos más y hubiese podido derribarlo, y con el mismo dispositivo hubiese podido derrumbar el puente de Brooklyn en menos de una hora. Nikola Tesla. Tal vez esto abrió la caja de Pandora durante sus posteriores experimentos con el dispositivo. Hay una leyenda que comenzó con un pequeño oscilador, lo que algunos llaman la máquina de terremotos.
a que puso a vibrar en Manhattan. Llamaron al departamento de policía y ellos acudieron corriendo. Abrieron la puerta y entraron a su laboratorio y lo encontraron destruyendo la máquina con un martillo. Al parecer el interruptor estaba atascado y no podía apagarlo y casi derrumba algunos de los edificios del vecindario. A principios de los años 30, Tesla concibió un rayo de la muerte. Su idea fue utilizar la energía de una bobina Tesla y lanzar al aire rayos cargados de partículas gaseosas que podían derribar flotas de aviones enemigos a una distancia de más de 400 kilómetros de altura. Tesla aterrorizó a la gente con la idea de este rayo de la muerte. De hecho, el nombre de rayo de la muerte ya parece de ciencia ficción. Tesla pasó sus últimos... Lo que habéis visto es solo un fragmento de un documental bastante más extenso. Os he querido mostrar, en principio, solo esta parte, la que tiene que ver con una máquina para generar terremotos. Tesla inventó muchísimas otras cosas, multitud de patentes. Sucedió algo con Tesla. Todo lo que él tenía, toda su documentación fue revisada. Y alguien se la quedó. Lo curioso es que hay personas que no creen que hay máquinas para generar terremotos. Nosotros vamos a ver cómo sí hay máquinas para generar terremotos. Si esto ya es bastante evidente, aún veremos otras cosas que nos van a sorprender, porque son más cercanas a nuestra mismísima época. Vamos a ver ahora la máquina de generar terremotos durante la Guerra Fría. Ya sabéis, esa tensión que había entre Estados Unidos y el bloque soviético. Y es un documental que presentamos hace muchos años, en las primeras conferencias de las series del Gran Engaño. Y había personas que creían que esto no podía ser. Pues vais a ver como un documental de una televisión francesa ya lo expuso. Esto no es ciencia ficción, no son bromas, es una realidad. Vamos a ver. Algunos pensaban que para disminuir el poder destructivo de los grandes terremotos se debían provocar previamente muchos pequeños terremotos. Y esta idea se concretó en una máquina creada para tal fin, que se gestó en los cerebros de algunos ingenieros de la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría. Diseñada para proporcionar una nueva fuente de energía, la máquina de terremotos tenía el poder de un pequeño reactor nuclear. Los sismólogos quisieron probarla para medir el espesor de la corteza terrestre. El resultado de esta experiencia fue el siguiente. Atravesando un potente campo magnético, la descarga del reactor provocaba una descarga similar a la de un relámpago, capaz de propagarse hasta 50 kilómetros de profundidad. Pero aquello que se produjo les sorprendió. La Tierra replicó con microseísmos. Al imaginar que aliviando la presión acumulada bajo la corteza terrestre se puede evitar un gran terremoto como el que amenaza a Estambul, solo hay una cosa que no se debe tomar tan a la ligera. En efecto, si una máquina se coloca sobre una falla tectónica, nadie sabe lo que puede ocurrir. Tal vez una incontrolable reacción en cadena de terremotos y tsunamis en todo el mundo. Para el Dr. John Ebel, director del Observatorio de Weston, la experimentación con la madre naturaleza es muy difícil. Debemos ser muy prudentes, ya que se podría desencadenar un terremoto más fuerte que los que se tratan de evitar. El ejército de Estados Unidos compró la máquina de terremotos al finalizar la Guerra Fría. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Esto tiene sus años. La máquina de generar terremotos existía. Existe. Y curiosamente, desde que dicen que desaparece esta máquina, a partir de esos años, el aumento de terremotos no ha cesado. Ya veis también que dicen que si la aplicaran sobre una falla, ya no quieren ni imaginarse lo que podría llegar a suceder.
ni lo saben exactamente, podría ser algo caótico absolutamente. ¿Os han dicho algo alguna vez de esto en los colegios, en las universidades? ¿Por qué? ¿Habéis oído hablar al Papa, que habla tanto sobre estas cuestiones? ¿Algo de esto?